Bueno, shalom para todos, shalom de nuevo aquí con ustedes para entrar en este estudio de la porción de la Torá de esta semana, que es la porción llamada Bo, Ben. Es la porción de la Torá comprendida entre Éxodo 10:1 al 13:16. Esta es una porción de la Torá que para nosotros trae muchísima enseñanza, porque al fin y al cabo trae una de los mandamientos que para nosotros en el regreso a las raíces hebreas es de lo más nuevo y desconocido de una manera absurda, porque nosotros éramos los que conocíamos a Yeshua. Estoy hablando del tema del Pesach. Cuando nosotros regresamos otra vez a las raíces de las cosas que primero tenemos que aprender y definitivamente nos damos cuenta que ni entendíamos lo que se nos había sido enseñado, es en el tema de Pesach. Recordemos también que en estas porciones de la Torá estamos hablando del primer éxodo, y el primer éxodo es un anuncio del segundo éxodo. El Eterno dijo que nosotros conoceríamos el fin desde el principio. Así que nosotros estamos aprendiendo lo que va a suceder en el futuro inmediato a través de conocer el pasado. ¿Saben una cosa? Siempre hay una correspondencia sobrenatural, diría yo, entre los eventos que van pasando en el mundo y las porciones de la Torá. Yo tengo un estudio sobre eso, Yeshua y la Torá, Yeshua y el estudio de la Torá, por si lo quieren ver. Pero hay otro estudio que estoy preparando porque precisamente hay muchos eventos que han confirmado que esta división del estudio de la Torá en porciones tiene un orden divino definitivamente. Eso no puede ser coincidencia que las cosas ocurran. Ustedes ven, estamos viendo, por ejemplo, en este año, en este 2020, estamos viendo las plagas de Egipto y estamos viendo plaga alrededor del mundo. Nosotros estamos viendo plaga de langostas en África, estamos viendo esa lluvia de granizo tan impresionante en Australia, estamos viendo señales del fin, señales de todo ese mover del Eterno que quiere llamar la atención del pueblo, porque el segundo éxodo está muy próximo a comenzar. El Padre en este momento está recogiendo su pueblo. Así que los animo a que entremos en el estudio de esta porción, pensando siempre en nosotros como personas llamadas a participar de ese segundo éxodo. En la paracha anterior, si ustedes espero que vengan siguiendo porción por porción, se comenzó en Egipto el proceso de que el faraón conociera quién es el Eterno. O sea, ya vimos varias plagas donde el Eterno le está mostrando a Faraón que él es el que tiene el poder, que sus dioses egipcios no son más que ídolos que al fin y al cabo no tienen ningún poder y se tienen que sujetar al Elohim de Israel, el único Elohim vivo y poderoso. En Éxodo 5:2 recordemos estas palabras. Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh y tampoco dejaré ir a Israel. De manera que estas palabras con las que Faraón está desafiando al Todopoderoso, ustedes van a ver que en esta porción se van a venir contra él, porque en esta porción el Eterno hablará y Faraón obedecerá. Recordemos, toda rodilla se doblará delante de nuestro Elohim. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua, porque recordemos que son un ejad, son uno solo. Así que vamos a entrar en todos estos temas fascinantes. Tenemos el tema de Pesach, tenemos el tema de las plagas, tenemos el tema del nuevo año, tenemos la salida de Egipto, la señal de protección para Israel, la protección del asno. Bueno, cientos de revelaciones en esta porción. Vamos entonces a Éxodo 10. Voy a poner acá la porción para que ustedes la puedan ir viendo.
Éxodo 10:1. Shemot 10:1. El Eterno dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Bueno, fíjense, en estas palabras aquí nos está revelando el Padre, digamos que la intención que Él tiene al dar a conocer su poder. ¿Cuál es la intención? Primero, que el faraón y los siervos y el mundo, porque Egipto es una representación del mundo, para que el mundo conozca el poder del Eterno. Y lo segundo es para que los hijos del Eterno, para que el pueblo de Israel sepa que puede confiar en Él. Nosotros diríamos, pero ¿cómo no confiar en Él? Bueno, vamos a ver ahorita un poquito más adelante que hoy se ha perdido mucho la confianza en el Eterno y aún mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta. El corazón del mundo y el corazón de los hijos del Eterno se han endurecido de tal manera que hoy es tan frecuente que ver a las personas discutiendo el pensamiento del Eterno con pensamientos de hombres. Hoy, aún en las raíces hebreas, la mayoría están más pendientes de todo lo que escribieron los hombres, de los libros de los hombres, que de las escrituras del Eterno. Y pretenden corregir la escritura del Eterno con los escritos de los hombres. Por eso el profeta Jeremías nos anunció esto. Jeremías 8:4. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Piensen en estas palabras y piensen en lo que ustedes están viendo alrededor, tanto por parte de maestros como por parte de ovejas que supuestamente están regresando a la casa. Dice, este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta del mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Esto es verdad, Ya el tema de arrepentimiento, el tema de cambio de vida y el tema va quedando de una manera muy secundaria frente a muchísimas enseñanzas que simplemente nos traen una cantidad de datos, pero no tocan el corazón ni el alma. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. No lo conoce. Tantas señales está dando el Eterno hoy, pero conocen que el Eterno está mostrándonos el principio de dolores. No. ¿Cómo decís? Fíjense este verso 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la Torá de Yahweh está en nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. De verdad que duele en el alma ver lo que está sucediendo hoy. Ver uno que las escrituras del Eterno son profanadas y son vituperadas de una manera como jamás en la vida hubiéramos podido creer, diciendo está distorsionado, eso no es así, porque miren que fulano de tal dijo, o porque tal fulano de tal escribió. Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tienen? Se habla de los sabios, como si fuera aquí por encima del Eterno, cuando la sabiduría misma es el Eterno. Y ustedes saben que nos dice en Proverbios que Yeshua es la sabiduría del Eterno. Por tanto, dice, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el sacerdote, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. De verdad que estamos viendo cosas que en la vida pensamos, que diciendo barbaridades de la identidad ahora del Eterno,
El Eterno era un Dios más por ahí del Medio Oriente. Eso es que son cosas que realmente lo hacen estremecer a uno. Y sigue diciendo el verso 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No se preocupen, no se preocupen. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Por lo tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castiguen, caerán bien, dice el Eterno. Esto no puede quedar así, de verdad que no, de verdad que no. Les cortaré del todo, dice Yahweh, y no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a ellos. Fíjense, esto es un tema de verdad para nosotros reflexionar en este tiempo. Estamos viendo en las redes, en lo que escribe la gente, en lo que escriben aún muchos maestros, no, pero cosas que de verdad sorprenden. Sigamos con Éxodo 10:3, las plagas de la plaga de langostas. Aquí tenemos una gran enseñanza, como veníamos viendo desde la porción pasada, con respecto al tiempo futuro. Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron, el Eterno, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que te sirva. Si aún rehusas dejarlo ir, perdón, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Recordemos que esta plaga de langosta es una de las plagas que viene con aviso. Sabemos que vienen dos plagas con aviso, una sin aviso. Y dice que la plaga llenará tus casas y las casas de los siervos y las casas de los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. La plaga de langostas terminó el trabajo de destrucción iniciado por la plaga del granizo, en un claro juicio ¿contra quién? Contra Isis, que era el dios protector contra la langosta, y contra Set, que era el protector de las cosechas. Aquí sigue entonces el Eterno su juicio contra todos esos dioses de yeso y todos esos dioses falsos de Egipto. Las langostas también las vamos a ver en el segundo Éxodo. Ahora para el final está anunciado en Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Fíjese, esto está anunciado. Vuelve, cuando el ángel toca la quinta trompeta, vuelven a salir langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero mucha atención con esta advertencia que tiene que ver con esta porción de la Torá. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí vemos una cosa que es contradictoria. ¿Por qué? O sea, aparentemente contradictoria. Porque nos está diciendo que es una plaga de langostas, que destruye la langosta, los cultivos. Pero se le da la orden de no dañar ni la hierba, ni nada verde, ni los árboles, sino hombres. Entonces, ¿de qué clase de langosta estamos hablando? Ahora, pero la langosta va a atacar los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuáles hombres tienen el sello y cuáles no? Pues lo vamos a aprender en esta porción de la Torá. Vamos a tener por lo menos una pista muy importante de cómo obtener ese sello del Eterno en la frente. Fíjese, aquí nos está advirtiendo entonces que las langostas no pueden atacar a los hijos del Eterno. O sea, el Eterno puso una protección especial, va a poner una protección especial sobre nosotros. Y en Éxodo 13:7 les voy a dar ese adelanto.
Dice, por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo el territorio. Lo contarás a los hijos diciendo, esto se hace con motivo de lo que hizo Yahweh cuando nos sacó de Egipto. Después vamos a ver esto más despacio. Pero nos dice que quitar la levadura del territorio, o sea, sacar la levadura de la casa, sacar la levadura de nuestra propia vida. Y recordemos que la levadura es un símbolo de pecado. Dice en el verso 9, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Yo creo que no es una coincidencia que mientras nos está hablando de que las personas que no tienen el sello de Elohim en sus frentes van a ser atacados por estas langostas, aquí en esta misma porción nos diga que cuando nosotros entramos en perfecta obediencia, aún con nuestra casa, con nuestra vida, con nuestra familia, como lo vamos a ver a continuación, dice que Él pondrá una señal sobre nuestra mano y en la frente. ¿Cuál es la señal de la mano y la frente? Hemos visto que el antimesías va a tener una señal. Y toda la vida nos concentramos en tratar de descubrir cuál es esa señal del antimesías, en lugar de descubrir cuál es la señal del Eterno que pone esa protección en nosotros. Entonces aquí ya vamos viendo un tema. Cuando nosotros sacamos la levadura del pecado, cuando nosotros ponemos nuestra casa bajo la cobertura del Eterno, entonces hay una señal que el Eterno reconoce sobre nosotros, sobre la mano y sobre la frente. Él va a saber qué es lo que pone allí, la Torah, la obediencia. Y esto es lo que nos va a guardar en el tiempo futuro. Vamos a ver también este dato que es muy interesante para poder entender por qué esas langostas atacan a los hombres. ¿Quiénes son las langostas en las escrituras? En la enciclopedia GC News, en la página 75, la palabra langosta hace también referencia a la palabra arbé, que significa nefilim, especialmente a los anaquitas, descendientes de Caín. Fíjese que esto es muy interesante porque en el libro de Joel, los diferentes reinos que asolaron a Israel son comparados con langosta. Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado. Es decir, vienen los diferentes reinos que lo asolaron, fueron comparados con estas plagas, y la última, la langosta, que come lo que dejó el revoltón. Es como si las diferentes plagas vinieran en diferentes épocas y al final viniera esa plaga de langosta. Ahora, pero en Jueces nos dice que las langostas son, a los descendientes de Esaú, a los madianitas y a los amalecitas los llama, dice que se extendían como langostas. Fíjese, Jueces 6:5. Ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces ya vimos los descendientes de Nefilim, y recordemos que Yeshua habló de ser como el tiempo de Noé. En Jueces nos dice que todos los descendientes de Ismael, enemigos de Israel, dice que subían como langostas, son comparadas también como langosta. Entonces, estas langostas del Apocalipsis no son animales, son enemigos de Israel que asolarán al mundo por 5 meses. Dice, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. ¿De qué nos está hablando acá? Puede ser de simple aviación, puede ser alguna cosa
que nosotros en el momento en que la veamos, la vamos a poder reconocer. El Apocalipsis, recordemos que sigue exactamente el orden expresado en Yeshua en Mateo 24. Entonces Mateo 24:37 nos dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya vimos que había en los días de Noé los Nefilim. Ahora, fíjese que puede ser una advertencia de Yeshua de que los Nefilim volverían a la tierra. Pero el Apocalipsis nos sigue diciendo que el rey de las langostas se llama Abadón. Dice Apocalipsis 9:11. Dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón, del hebreo Abadón o destrucción o perdición. Pero como sucedió en Egipto, la destrucción no puede tocar a los hijos del Todopoderoso. O sea, aquí nos está diciendo la misma escritura, que esos que pueden ser como de los mismos que vinieron con los Nefilim, de estos ángeles caídos, aquí nos está hablando de Abadón y de Apolión, que son sin duda principados destructores que vendrán a hacer guerra. Por eso Jesús advirtió que sería como en el tiempo de Noé. Éxodo 10:12 dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país y consuma lo que el granizo dejó. Finalmente el faraón no se arrepintió. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tal cantidad que nunca la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la faz del país, oscureció la tierra, tal como había sido anunciado. Consumió la hierba de la tierra y el fruto de los árboles. Recuerden que en el primer éxodo sí lo iban a consumir. Y no quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra el Eterno, vuestro Elohim, y contra vosotros. Ya parece como si fuera a arrepentirse faraón. Mas os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Eterno que quite esta plaga mortal. Salió entonces Moisés de delante de faraón y oró al Eterno. Entonces el Eterno trajo un fuerte viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en el país de Egipto. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué? ¿El faraón se arrepintió de verdad? No. Pero el Eterno escuchó a Moisés para qué, porque el peor juicio contra faraón vendría después. Ahora, por el momento, él le iba a endurecer el corazón nuevamente y no dejó ir los hijos de Israel. Entonces el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Aquí llega entonces toda la plaga de tinieblas, tanto que cualquiera las palpe. Ustedes se imaginan una oscuridad que se puede palpar. Ustedes se imaginan cómo sería de densa la oscuridad. Dice, y extendió Moisés la mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. No podían ni caminar, no podían ver por la densidad de la oscuridad. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto no es lo que nosotros nos tiene que sostener. Vimos desde el principio, ¿qué está pasando hoy? Que de nuevo el pueblo que viene a ser injertado en Israel está poniendo a los hombres por encima del Eterno. ¿Pero por qué? Si nosotros estamos aprendiendo que la protección del Eterno en el primer éxodo fue absoluta. Mientras existían esa densa oscuridad en Egipto, el pueblo de Israel tenía luz en sus habitaciones. ¿Cómo se nos olvida que nosotros tenemos que vivir bajo las alas del Todopoderoso? ¿Qué importa lo que digan los hombres? ¿Por qué ponerles atención? ¿Qué saben? ¿Qué pueden saber de cosas sobrenaturales? ¿Qué pueden saber del pasado? ¿Qué pueden saber de nada? Creámosle al Eterno. Dice, esta oscuridad
no era ausencia de luz solamente, porque aunque encendieran fuego, no había luz. Fíjense, era una oscuridad que no se podía combatir con la luz. Esto nos lleva ¿a qué? Al primer día de la creación. Esto nos lleva al primer día. No, recuerde que la luz natural no era la que separaba la luz de las tinieblas en el primer día. La luz natural del sol, de la luna, de las estrellas fue creada en el cuarto día. Ahora dice, eso es la luz del Eterno, la única que puede separar esas tinieblas cuando esas tinieblas vienen de esta manera espiritual o sobrenatural. Dice que ninguno se levantó, ellos no tenían luz, ellos no tenían forma, no podían encender absolutamente nada. De acuerdo a Apocalipsis 21-23, la gloria del Padre es la que ilumina la ciudad santa de Jerusalén, la Nueva Jerusalén. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando el Padre quita su presencia, ahí no hay sino absoluta oscuridad. En Job 10:21 dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz son densas tinieblas. ¿Qué era lo que se había quitado de Egipto? La presencia del Eterno. ¿Qué era lo que estaba con el pueblo de Israel? La presencia del Eterno. Por eso ellos tenían luz en sus casas. Cuando nosotros tenemos la presencia del Eterno en nuestra vida, en nuestra casa, cuando hacemos ese cambio de vida hacia la obediencia real a toda la Torá del Eterno, entonces allí es donde nosotros podemos tener luz aun cuando caminemos en valle de sombra de muerte. No importa qué oscuridad, qué tiempo estemos atravesando, siempre tendremos esa luz que dirige nuestros pasos. ¿Cuál fue la promesa? En Salmo 23:4. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué nos dijo Primera de Pedro 2:9? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, a nosotros nos llamó de las tinieblas, de no tener la presencia del Eterno en nuestra vida, a tener la luz admirable que es en la que vamos a vivir para siempre, una vez que ya termine todo este proceso. La plaga de oscuridad entonces en Egipto era un ataque al dios Ra o Amón-Ra, que es el dios Sol. El dios Sol que, como cualquier otro dios falso, es una abominación para el Eterno. Ahora, fíjense esto, vamos a examinar algo que es muy interesante. ¿Por qué nosotros estábamos en oscuridad? Porque recordemos que cuando la Iglesia Católica se funda, que viene como a recoger todos esos creyentes en Yeshua, todo ese pueblo, toda esa casa de Israel que estaba escuchando el testimonio de Yeshua, Constantino era un sacerdote del dios Sol. Por eso hay tanto, hemos estudiado en otras parachá y en otros estudios, que la Iglesia Católica es una mezcla entre lo hebreo por un lado, pero la adoración al sol por el otro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Por ejemplo, cuando Constantino cambió el día de reposo para el día del sol, cuando empezó, y en honor al sol Invictus, cuando cambió el calendario, cuando él cambia esas fechas establecidas por el Eterno, nos metió en oscuridad por un camino donde nosotros no tendríamos la oportunidad de conocer esos tiempos finales. Si no tenemos el calendario correcto, pues no vamos a poder estar como las vírgenes que están apercibidas esperando la llegada del novio. Solo ahora, cuando hemos sacado al sol de nuestra vida y cuando hemos venido de lleno, 100% a la Torá del Eterno, es que nosotros volvemos a tener luz, volvemos a entender
que el Shabbat es el día ordenado, no el día del sol. Ahora volvemos a darle todo la honra y la adoración a nuestro Elohim. Y con el calendario correcto volvemos a tener luz. Todo entonces lo que hizo Constantino fue llevarnos a tinieblas, llevarnos a no entender ni lo que estábamos haciendo, a introducir en lugar de las fiestas del Eterno, fiestas babilónicas, como Easter, como Navidad, y todo esto, el mismo domingo como día de reposo. Y todo esto nos mantuvo en oscuridad. La pregunta que nos tenemos que hacer, que ya muchos de nosotros la hicimos, pero la tenemos que hacer para el que no ha dado el paso, es: ¿a quién le tenemos que obedecer? ¿Al Eterno o a los adoradores del sol? En Éxodo 10:24 entonces sigue: Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id a servir al Eterno, pero solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan nuestros niños con vosotros. Moisés le contestó: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Elohim. Él quería que se quedaran las ovejas y que se quedaran las vacas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cuando la casa de Jacob entró, fue ubicada por José en Gosén, y la instrucción de José era precisamente que dijeran que ellos eran pastores de ovejas, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ellos habían hecho sus dioses, y uno de los dioses era precisamente el carnero. Ellos no querían que se llevaran, ahora el faraón dice: bueno, lléveselo, pero deja los ganados, porque no querían que los sacrificaran. Sin embargo, Moisés le dijo: pues tú nos darás los sacrificios y holocaustos para sacrificar a nuestro Elohim. Nuestros ganados irán con nosotros y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yahweh nuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir al Eterno hasta que lleguemos allá. Pero el Eterno endurece el corazón de Faraón y tampoco lo deja ir en esta oportunidad. Es interesante que este dato, que no solamente nos está diciendo que los egipcios tenían uno de sus dioses en forma de cordero, se esté utilizando hoy para decir que entonces nosotros tenemos que dejar a Yeshua. Es la ignorancia tan impresionante de la gente, y la falta de fe y confianza en nuestro Elohim, que cualquier tontería que diga el primer hombre que diga: pero mire, y entonces ¿cómo siguen al cordero si el cordero era uno de los dioses de Egipto? Se les olvida, ¿sabe qué? Que el creador del cielo y de la tierra es el Eterno. que el adversario solo toma lo más sagrado de Elohim para profanarlo y nombrarlo como un dios. Nosotros, que nos interesa lo que ellos pensaban acerca del cordero. Nosotros tenemos que concentrarnos y mirar y aprender a obedecer a nuestro Elohim. A Él es al que debemos, y Él es el que nos está hablando a través de este cordero de Pesach, la importancia que tiene para el segundo éxodo. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Entonces dice que endureció de nuevo el corazón del faraón. Fíjense que lo que nos dice Malaquías 3:14. Habéis dicho: por demás es servir al Eterno. ¿Qué aprovecha que guardemos su Torah y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? Decimos ahora: bendecidos son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron al Eterno y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Eterno, especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve al Eterno y el que no le sirve. Piensen en esto, por favor.
yo no estuviera insistiendo tanto, si yo no estuviera casi que las 24 horas del día, porque ya aparte de dormir, todo mi tiempo es para el Eterno, y yo sí me estoy dando cuenta de todo lo que está ocurriendo, de cómo se está la gente llenando de soberbia frente al Eterno, simplemente para desechar su palabra, para poner por encima, como hablábamos ahora, todos los escritos y mandamientos de hombres. Pues el Eterno dice que Él tiene su libro escrito con todas esas memorias, y que si nosotros creemos en Él, seremos su especial tesoro en el día de la aflicción, en el día en que Él actúe, en ese segundo éxodo. Hago de nuevo esta referencia, porque yo quiero hacerles un llamado. Es que no hay razón. Yo veo personas que están supuestamente siguiendo al Eterno y se van detrás de cualquier enseñanza que sea una blasfemia contra el nombre del Eterno. Y como que no pueden discernir. Es hora de que nosotros nos pongamos de verdad hacernos el propósito de decidir a quién le creemos. En el 28 le dijo el faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Y Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Fíjense, esta ya es la última vez que se van a ver. Y aquí es donde ya van a venir todos los juicios finales. Pero bien le dijo Moisés: ya bien has dicho, no veré más tu rostro. Porque ¿qué viene ahora? La muerte de los primogénitos, que ya es la última plaga y el precursor de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 11. Y el Eterno dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y oro. ¿No? Imagínense esta instrucción. El pueblo de Egipto está bien golpeado por todas estas plagas, y el Eterno le dice, bueno, ya con esta última plaga los va a dejar ir, ahora vayan ustedes a pedir alhajas de plata y de oro. ¿Por qué? Recordemos que esto lo había anunciado el Eterno. Génesis Bereshit 15:13. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Estaba anunciando esta cautividad en Egipto. Será esclava allí, será oprimida 400 años, como efectivamente ocurrió. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. El Eterno lo había anunciado. ¿Qué es lo que nos está enseñando acá? Que es el Eterno el que tiene el poder sobre el que cree, sobre el que no cree, sobre todo en la tierra, porque es el único Elohim vivo. Es que por algo nosotros le reconocemos a Él su grandeza. Ahora, ¿para qué necesitaban esa riqueza? La necesitaban para la construcción del tabernáculo. Ellos necesitaban la plata, ellos necesitaban el oro. Recuerda, ellos eran esclavos. El Eterno les iba a suplir su alimentación, no se les iba a acabar el vestido, no se les iba a acabar el calzado, pero necesitaban el oro y la plata para el tabernáculo. Entonces el Eterno dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, y Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Si ven, ya el Eterno le dio gracia. Ustedes recuerdan, siempre en el Shabbat y en cada día debemos hacer esta misma oración. Cuando en la oración sacerdotal se habla de que se dice que Moisés habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. ¿Qué quiere decir? Que nos dé gracia. Esa gracia es la misma gracia que le dio a Moisés. Esa es la misma gracia que hace que los demás tengan que reconocer
que hay algo especial en la vida nuestra. Y es algo especial porque es el Eterno el que nos guarda y es el Eterno el que tiene todo poder. Así que la obediencia es la que hace que el Eterno se haga evidente en nuestra vida. Dice en Proverbios 3:1, nunca te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en el corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del Eterno y de los hombres. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De nuevo, creamos en el Eterno y reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, si tú que me estás escuchando en este día, si la vida no está muy en orden, revísala. Revisa tus caminos, revisa en quién estás confiando, revisa qué está haciendo Yeshua en tu vida. Y vas a ver por qué la vida no está fluyendo de una manera bendecida. Dijo entonces Moisés, el Eterno ha dicho, a la medianoche yo saldré del medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y además los primogénitos de las bestias. Pero fíjense de nuevo la misericordia del Eterno. Dice, habrá gran clamor, mucho llanto en la tierra de Egipto, como nunca lo hubo, ni jamás lo habrá. Pero el verso 7, contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Por eso lo amamos, confiamos en Él. Él establece una diferencia entre los que lo amamos y le creemos y le obedecemos y el resto del mundo. Él establece una diferencia clara y Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Él es el que en este momento, mientras Egipto iba a estar llorando, de los hijos de Israel, ninguno de ellos iba a sufrir, pero ya nos va a dar las instrucciones. Él dice, descenderán a mí todos estos siervos e inclinados delante de mí dirán, vete con el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y el Eterno dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón, pues el Eterno le había endurecido el corazón y él no envió a los hijos de Israel fuera. Entonces aquí ya nos va a empezar a dar las instrucciones el Eterno para tener esa protección, para poder ser parte de ese pueblo que Él va a sacar en el primer éxodo. Porque recordemos, han pasado 400 años, ellos van a recibir ahora la instrucción para establecer diferencia, quién es Israel y quién es parte del pueblo egipcio. En Éxodo 12:1 dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces, lo primero que establece el Eterno es su calendario. En la luna nueva de primavera, en la primera luna nueva de primavera, es cuando empieza el año de acuerdo al Eterno. O sea, aquí nos va a empezar a decir, este es el calendario para ustedes. Que si Egipto tiene otro calendario, allá ellos con su calendario. Pero para nosotros empieza a contarse el año. Como el primero de los días del año, en la luna nueva, en la noche de luna nueva de primavera, en el mes de Abib. En el mes de Abib. Fíjese, cuando nosotros entendemos esta parte del calendario, cuando vamos entendiendo el orden en que el Eterno establece las fiestas dentro de ese calendario ordenado. Él ya nos va a decir, cada mes va a comenzar en la luna nueva, pero de todas maneras, Él nos va estableciendo el orden mismo de las fiestas. ¿Cómo es que por qué primero Pesaj?
porque en Pesach nosotros declaramos, digamos que obtenemos como si fuera una certificación oficial de ser parte del pueblo de Israel. Después nos encamina hasta Shavuot. En Shavuot, ¿qué nos da? Nos da la presencia del Rúa, nos entrega la constitución de Israel, nos entrega la Torá, nos entrega todas las instrucciones de vida. Entonces, después ya nos lleva a Yom Kippur, en Yom Teruah. En Yom Teruah, ¿para qué nos está preparando en el futuro? Para recibir al rey, en Yom Kippur, para hacer juicio al mundo, en Sukkot, para encontrarnos. Él establece todo su plan conforme a su calendario. Por eso es importante entender que el primer día del año para nosotros los creyentes es el primer día del mes de Aviv. El primer día en el séptimo mes, como se ha celebrado Rosh Hashanah, es la creación del mundo. No es que es un día falso, es que es la creación del mundo. Pero aquí estamos hablando del primer día del año para nosotros, para todos los que creemos en el Eterno. Ahora, esa ordenanza, fíjese que está dada con las instrucciones para antes de que la plaga de los primogénitos llegue. Porque el Eterno nos va a decir a través de darnos las instrucciones primeras, en qué manera nosotros podemos estar protegidos o podría estar protegido el pueblo de Israel contra esta plaga. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito, hasta el de la sierva. Ya vimos, establecería una diferencia con el pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones. ¿Saben una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante? Nosotros, y ustedes me lo han oído decir muchas veces, nosotros tenemos un Elohim de códigos. Él nos va dando como ciertos códigos, como ciertas pautas para que nosotros vamos aprendiendo a reconocer señales que Él nos está dando a través de la Escritura. Ustedes saben que nosotros podemos asegurar que en ese año de la salida de Egipto, en ese año, el primer día del año fue un jueves. Fue un jueves. ¿Por qué podemos saber eso? No, y tiene de importancia saber qué día fue. Vamos a verlo. Porque recuerden que todo lo que fue será. Vamos a mirar cómo se estableció el calendario en ese primer año y cómo ese mismo calendario se cumplió literalmente en el año de Yeshua. Y esto no puede ser una coincidencia, porque estamos hablando de la preparación para el cordero del Pesach en Egipto y para el cordero de Pesach que quita el pecado del mundo, como el cumplimiento mismo de la ordenanza. Entonces, ¿cómo sabemos que era un jueves, que era el quinto día de la semana? No se llamaba jueves, lógicamente, en ese tiempo. Ya era el quinto día de la semana. Yo lo llamo jueves para que podamos entender de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo sabemos? Pues si nosotros avanzamos en la lectura, llegamos a Éxodo 16:26, cuando se establece el tiempo del Shabbat. En Éxodo 16, que eso lo vamos a ver en la próxima paracha, se establece el tiempo, ya empieza a correr los días para el Shabbat. Aquí se está apenas ordenando el primer día del año. Pero en el segundo mes se establece qué día es Shabbat. Si nosotros empezamos a retroceder y contamos los días del primer mes, nosotros nos damos cuenta que el día 1 en el que comenzó el año era un día 5, que era un jueves, que era día de luna nueva. Que el día 10, cuando en la instrucción que sigue, el Eterno les dice que en el día 10 deben escoger el cordero que va a ser sacrificado en el día 14. ¿Qué día era ese día 10? Era un Shabbat. Y sabemos que el cordero entonces en Egipto fue sacrificado el día 14 en un día cuarto, miércoles, que ya era el día 14 del mes, exactamente en el día en que murió Yeshua. Entonces todo se cumplió literalmente en el tiempo de Yeshua.
El día 1 fue un jueves. El día 10 él entra sobre el asno, y vamos a ver la importancia de lo del asno aquí mismo en esta paracha. Él entra en el asno en el día 10, que era un Shabbat. Él entra a Jerusalén. En el día 14, a las 3 de la tarde, como era ordenado, él muere literalmente en el mismo día y hora en que murió en Egipto, y se cumple de manera literal. Curiosamente, este 2020 nosotros tenemos el mismo orden, pero todo esto nos lleva a nosotros a pensar, como les decía, que no existen coincidencias en el Eterno. El Eterno todo lo hace absolutamente perfecto. Entonces, ¿cuál es la ordenanza? Hablad a la congregación de Israel y le dices: el día 10 cada uno tomará un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia es muy pequeña, que no baste para comer el cordero, él y su vecino entonces tomarán un solo cordero para los dos, porque no debe quedar ningún rastro del cordero en Egipto. O sea, tenía que ser que lo calcularan de tal manera que asaran ese cordero después y lo pudieran consumir. Pero, ¿qué característica tiene el cordero? El animal tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esta ordenanza también nosotros la vemos ya comparándola con la ordenanza, con Yeshua como cordero de Pesaj, que tenía que ser sin defecto, sin mancha, no puede haber tenido pecado, lo cual nos habla de la naturaleza de Yeshua. Pero volviendo acá, dice: lo guardaréis ese cordero, volviendo en Egipto, guardaréis el cordero hasta el día 14, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjense, aquí lo iban a inmolar el cordero, la congregación de Israel en grupo. Iban a ir exactamente como se hizo con Yeshua. ¿A qué horas? Entre las 2 tardes a las 3 de la tarde. Entonces, ya el Eterno ya advirtió la muerte de los primogénitos. Lo que va a hacer a través de la instrucción del Cordero es poner la protección. Entonces le dijo: a la medianoche saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón. Habrá gran clamor, ya lo vimos. Entonces, la instrucción que tenía que hacer con la sangre del cordero: la sangre del cordero tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de las casas en los que los van a comer. O sea, los israelitas tenían que poner una marca sobre el dintel de su puerta con la sangre de ese cordero sin mancha. Y aquella noche lo comerán, porque lo van a matar a las 3 de la tarde, lo van a asar, y esa noche lo comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, aquí hay 3 instrucciones muy importantes. Aquí nos está hablando del cordero, nos está hablando del pan sin levadura y nos está hablando de las hierbas amargas. Ninguna cosa de él comerán cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta el día siguiente, o sea, había que consumirlo. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. El día 14 entonces era toda la preparación, y al finalizar en la tarde del día 14 sería sacrificado. Este primer Pesaj fue un Pesaj familiar. Por familias sacrificaban el cordero, por familias que pudieran consumirlo. Nosotros encontramos que en las escrituras hay 4 tipos de Pesaj. El Pesaj familiar, que es el de Egipto; el Pesaj congregacional, que es el que ya se celebra en la historia de Israel en el desierto, cuando ellos ya están allí, ya tienen una instrucción diferente para ese Pesaj congregacional. Dice: sacrificarás el Pesaj a Yahweh tu Elohim de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Ya es a lo largo del camino, es la instrucción que encontramos en Deuteronomio 16.
Entonces dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Ahora es recordando a Egipto, pero ya vemos que están en otra tierra, ya que el Eterno les ha dado, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar el Pesach en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás pues el Pesach por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y lo asarás y comerás en el lugar que el Eterno tu Elohim hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Por 6 días comerás. Miren, fíjense la diferencia entre las dos instrucciones. En el de Egipto, ellos la vamos a ver en este momento, ellos tenían que comerla y comerla apresurándose para salir. Ya aquí cuando salieron, dice que el sacrificio del Pesach solamente se puede hacer solamente se puede sacrificar en las ciudades que Elohim te da. Hoy, por ejemplo, donde no hay un templo, y en el mismo desierto donde no había un templo, no había ese sacrificio de Pesach. Se celebraba el Pesach congregacional. Sabían que era el día de Pesach, pero tampoco había el sacrificio del cordero. ¿Qué es lo que tenemos que recordar siempre en Pesach? Que así fue que se salió de Egipto. ¿Por qué? Porque se está hablando del primer éxodo y nos tenemos que preparar generación tras generación para el segundo éxodo. También entonces hay otro tipo de Pesach, ya cuando vino Yeshua, que es un Pesach de tipo personal. O sea, este era hasta el tiempo de Yeshua, porque ya estaba el templo, pero una Pascua o un Pesach personal. El Padre entonces ordena el Pesach familiar, después el Pesach congregacional, y con Yeshua, la atención de la celebración se centra en el pan y el vino. Lo centra Yeshua, el propósito de Pesach en el pan y el vino para sellar el nuevo pacto, porque él mismo era el cordero. Ahora nosotros tenemos una variación. Ahora el cordero es Yeshua mismo, y va a sellar el nuevo pacto, porque el primer pacto al salir de Egipto fue roto, quedó por la desobediencia, lo sabemos allí en el desierto. Entonces ahora Yeshua, él mismo se va a ofrecer como cordero, tal como el Eterno había dicho a Abraham. Ustedes recuerdan, cuando él iba a sacrificar el cordero, cuando iba a sacrificar a Isaac, que lo detiene, ve un carnero con las espinas en la cabeza, pero el Eterno le dice, yo mismo me proveeré de cordero. Así que envía su palabra en la forma de un hombre para hacer el cordero de Pesach. Este es un Pesach personal. Con el pan y con el vino, él habla de la redención, él habla del perdón. Él está hablando del nuevo pacto que permite otra vez que las dos casas de Israel vuelvan otra vez a ser una nación. Nosotros, a través de ese Pesach de Yeshua, nosotros tenemos perdonados el pecado de muerte que nos impedía regresar a Israel. Cuando nosotros tomamos y cuando decidimos a nivel personal que ese sacrificio de Yeshua como cordero de Pesach en el día 14 a las 3 de la tarde, que ya se había presentado en el día 10 delante de todos para ser examinado, que no tuviera mancha ni pecado,
que había aparecido sobre el asno, como vamos a ver ahora. O sea, cuando nosotros tenemos ya toda esta información, nosotros entonces entendemos que ese sacrificio era el del nuevo pacto, que ese sacrificio, en ese sacrificio el cordero era él, y que lo que nos quedaría a nosotros para celebrar el Pésach eran las especies de pan y de vino como fundamentales en la mesa para nosotros recordar la celebración del nuevo pacto. Fíjense, hablando de todo esto, la confirmación de la muerte de Yeshua es válida para Israel. El mismo Caifás, cuando están en el proceso del sacrificio, dijo Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Israel que estaban dispersos. Entonces fíjense y entendamos esto, porque esto es muy importante. En esta paz, en este Pésach personal, en este Pésach, Yeshua dijo: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él, en el primer éxodo en Egipto, el cordero, la sangre del cordero identificó al pueblo de Israel. En este Pésach cumplido por Yeshua, la sangre de Yeshua sobre el madero es la que nos identifica a nosotros y nos da como la certificación de ser hechos de nuevo, de ser perdonado nuestro pecado de muerte y ser hechos de nuevo ciudadanos de Israel, porque Él vino para congregar a Israel, para congregar en uno a todos los que se habían perdido. Fíjese cómo toda la escritura es consistente. Yeshua, por eso nos dice Hebreos, que fue sacrificado una vez y para siempre. No es una coincidencia que no haya templo, no es una coincidencia que no se levante, porque Yeshua es nuestro sacrificio una vez y para siempre. Así que Yeshua, por ejemplo, ahora él en Pésach, él fue el cordero inmolado. Él, ¿qué está haciendo por nosotros ahora? Él sigue en este momento oficiando como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Recuerda, estamos hablando del pan y del vino, estamos uniendo todos estos datos, el pan y el vino para sellar el nuevo pacto. Él se presenta como cordero de Pésach. Caifás se destituyó como sumo sacerdote al romper sus vestiduras de acuerdo a la Torá. Yeshua es el sumo sacerdote entonces en el orden de Melquisedec, y allí está oficiando hasta que Él regrese. ¿Y quién es el que va a levantar el templo de nuevo? El Mesías. Así que hasta que Él regrese, ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. ¿Quién es ese Melquisedec? ¿Quién es ese sacerdocio de Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es el Rey de Justicia? Es Yeshua HaMashiach. Eso sí, no hay ninguna duda. Muchos dicen hoy que Melquisedec es Shem o Sem, el hijo de Noé, pero eso es imposible de acuerdo a las escrituras, porque la misma escritura nos está diciendo que acá nos dice en Hebreos 7:1 que Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, el que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, a quien Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia. ¿Cómo se va a llamar Yeshua cuando reine en el milenio? Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia. También el rey de Salem, esto es el rey de paz, él es el Sar Shalom. Pero nos dice que ese Melquisedec no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, y que es eterno, que no tiene principio de días, ni fin de vida. Es eterno, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece en el sacerdocio para siempre. Entonces, fijémonos, antes de aceptar todo este mundo de enseñanza por fuera de las Escrituras, cuando a ustedes les dicen, no, el sacerdote en el orden de Melquisedec es Sem. Pero si Shem o Sem, el hijo de Noé, tenía padre, tenía madre, tuvo principio, tuvo fin, nació y murió,
No puede ser. El mismo David lo proclamó en el Salmo 110, que es Yeshua. Juró Yahweh, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Y está hablando de quién, está hablando de Yeshua, está hablando de a quien él llamaba también el Señor. Así que todo esto nos resume que nosotros estamos aprendiendo en esta porción de la paracha. Estamos aprendiendo a través de la instrucción del primer éxodo, la instrucción del segundo éxodo. Nosotros estamos aprendiendo que tenemos la misma instrucción, pero tenemos un cordero diferente. El cordero del primer éxodo era un animal sin defecto, macho de 1 año, primogénito también, y el cordero para el segundo éxodo es el mismo Yeshua. Por eso Pablo nos dice, limpiaos de la vieja levadura, hablando del Pesach, hablando de la levadura que hay que sacar, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque nuestro Pesach, que es Yeshua, ya fue sacrificado por nosotros. Recordemos que Pesach es el sacrificio del cordero. Pesach es el día 14, es el verdadero día de Pesach, aunque se le dice Pesach toda la fiesta. Pero el cordero, Yeshua, es nuestro Pesach, Yeshua es nuestro cordero. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Fíjense, si nosotros entendemos a Yeshua como ese cordero del segundo éxodo, entendemos esa invitación que nosotros no entendíamos cuando no conocíamos la fiesta, pero que la hacíamos como una invitación para que los no creyentes conocieran a Yeshua. Apocalipsis 3:20. Yo sé que muchos de ustedes escucharon esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué cena estaba hablando? Nosotros hicimos esa oración y de verdad Yeshua vino a nuestra vida. Le abrimos la puerta del corazón, escuchamos el llamado y abrimos la puerta para que él entrara. Y cambió nuestra vida, por lo menos es el testimonio que yo puedo dar. El día que yo recibí a Yeshua en mi corazón, mi vida cambió absolutamente. Y sé con seguridad que Él entró en mi corazón. Y sé con seguridad que desde allí, aún sin entender el Pesach, Él estaba cenando conmigo y yo con Él. ¿Por qué? ¿De qué está hablando esta invitación? Está hablando de Pesach. ¿Por qué sabemos que está hablando de Pesach? Porque Él nos está anunciando el futuro a continuación. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Estamos siguiendo el texto de Apocalipsis. De ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge los ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces a continuación dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces, todo el contexto de que nos habla. Si usted todavía está ciego, si usted está miserable, si usted está pobre y desnudo, o sea, si está en el mundo, literalmente, porque aquí no está hablando de riqueza o de pobreza, está hablando de estar en el mundo. Entonces dice, compre de mi vestidura blanca. Las vestiduras blancas vienen ¿de qué? De limpiar el pecado de nuestra vida. Él dice que se abran los ojos, que para que nosotros podamos ver el pecado, que se descubra, dice, vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza. Unge los ojos para que veas, para que nosotros podamos ver lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a cenar juntos. Si usted quiere venir y hacer ese cambio de vida, vamos a cenar juntos. ¿Cuándo vamos a cenar? En esa cena de Pesach. En esa cena donde yo tomo la decisión de sacar de mi vida toda la levadura, el pecado de mi casa, el pecado de mi familia, de mis hijos, todo lo que está alrededor mío. Yo debo limpiarlo de toda levadura. Entonces,
Aquí es cuando comienza esa relación con ese Cordero de Pesaj, que nos permite a nosotros entrar a ser parte del pueblo de Israel para ir al cuarto Pesaj, que es el Pesaj del reino. Entonces recuerden, primero familiar, después congregacional, después personal, y ahora viene la Pascua del reino, el Pesaj del reino. ¿Cuándo lo dijo Yeshua? ¿Cuándo lo anunció? Cuando les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes de que padezca. Eso lo dijo en la noche en que se reunió con los discípulos, la noche antes de morir. Porque os digo que no la comeré más, no voy a comer más el Pesaj hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Así que fíjese, nos está hablando del Pesaj del reino. El Pesaj del reino es ¿cuál? La invitación que nos hace a la cena, a las bodas del Cordero, que es esa cena también, ya una cena de Pesaj, pero con el novio allí el presente. Bien, dice el ángel, dice: bendecidos son los llamados a la cena de las bodas del Cordero, y estas son palabras verdaderas de Elohim. Así que fíjense, esa cena de Pesaj, la cena de Pesaj ordenada en Egipto, la cena de Pesaj que se hizo durante el resto del tiempo, la cena de Pesaj ya con Yeshua como Cordero, la cena de Pesaj que viene cuando nos sentemos con el novio mismo a hacer a la celebración de las bodas del Cordero. Así que nosotros también tenemos que poner, como en el primer Éxodo, la sangre de Yeshua en el dintel de nuestra puerta. No literalmente, sino saber que la obediencia a la Torá, por Yeshua en la Torá viviente, el reconocer que ese sacrificio se hizo por nosotros, el reconocer que Él derramó su sangre por nosotros y nos permitió entrar a ser parte del pueblo, es lo que a nosotros nos hace ciudadanos de Israel. No nos hace ciudadanos de Israel que nos reconozca fulano o el rabino no sé quién, eso no importa. Si dicen que no somos, no importa. El único que nos reconoce como ciudadanos de Israel es el Eterno, cuando tenemos puesta la sangre de Yeshua sobre nuestra vida, sobre el dintel de nuestra casa y sobre nuestra vida. Ahora, miremos, ya vimos anteriormente que en Éxodo 13 nos habla todo esto de poner la señal en la mano y en la frente nuestra. O sea, en reconocernos para el segundo éxodo, para el tiempo final. Entonces, fíjense cómo toda la porción de la Torá nos lleva al segundo éxodo al mismo tiempo, pero nos lleva de una manera que nosotros podemos ubicarnos en este tiempo, cómo celebrarlo. Volviendo a Éxodo 12:11, como ellos tenían que salir ya al desierto, la instrucción fue: lo comeréis así, comeréis ese Pesaj, el Pesaj de Egipto, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es el Pesaj del Eterno. Entonces, iban a salir, ellos tenían que estar preparados. ¿Por qué Pablo utiliza esa misma expresión en Efesios 6:1? Porque ya nos está dando la instrucción para el segundo éxodo, cuando nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura del Eterno para que podáis resistir el día malo. ¿Cuál va a ser el día malo? Ese día final es en la salida al segundo éxodo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Ahora ya nos especifica. Ceñidos los lomos con qué. En el primer éxodo eran ceñidos los lomos que estaban vestidos. Aquí dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia.
calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. El escudo que tenemos que tener, ¿cuál es? El escudo de la fe, con el que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo momento. O sea, nos está dando todas las instrucciones para el segundo éxodo. Y piensen en esto muy importante, porque la espada es la palabra, porque el escudo es la fe. Todo lo que hemos venido viendo que se ha ido perdiendo. Así que nosotros tenemos que estar preparados. Volviendo a Éxodo 12 dice, entonces pasaré y heriré a todas, va a herir ya a todos los primogénitos. Aquí quería yo darle muy rápidamente una enseñanza que es muy interesante con respecto al dintel de la puerta. Cuando nos habla de poner la sangre sobre el dintel de la puerta, nosotros encontramos que el dintel de la puerta formaría, digamos, por lo menos digamos que dos de las letras hebreas que tienen un significado muy interesante. Uno sería, si se observa, la letra Het, que es la que está aquí puesta en el PowerPoint. Nosotros encontramos una revelación muy interesante a partir de esa letra. Esa letra significa vida y corresponde al número 8. Pensemos en Yeshua, pensemos en la sangre puesta sobre el dintel de esta puerta y pensemos en el primer éxodo con la sangre del cordero. Ellos salían a una vida diferente, a una vida de libertad, a un nuevo comienzo, a ser un pueblo libre. Cuando nosotros entramos a través de la sangre de Yeshua, ya como cordero de Pesa, también es comenzar, el 8 que significa una nueva vida, es comenzar una vida nueva. Fíjense, el significado mismo de la letra nos habla de defensa, de muro, de pared, de protección, de separación, de división, de conectar, de Torah, de retornar. O sea, todos estos significados en hebreo, si nos pudiéramos extender nomás en ese estudio, tendríamos para muchísimo. Pero ¿qué es lo que hace esa puerta? Yeshua mismo dijo, yo soy la puerta. ¿Qué hace esa cruz, ese madero con la sangre de Yeshua? Nos protege, nos defiende, nos separa del mundo. Es la letra de la vida, es la letra que habla de la protección del Eterno. O sea que cuando entramos por esa puerta, y en el caso de nuestro, en forma de la cruz, y ya vamos a ver por qué, con la sangre del cordero nosotros entramos al pueblo que el Eterno bendice y protege. En la antigüedad, esta letra, el símbolo pictográfico de Het era un portal. Y a diferencia de Dalet, que significa una puerta, la Het era un portal como de acceso en dos sentidos, como un portal, es como salir del mundo y entrar dentro del pueblo que Elohim ama y separa. Ustedes pueden ver todo esto tan hermoso. Ahora, miremos la letra Tab, que también podríamos nosotros asemejarla al dintel de la puerta. Y la letra Tab, que es un pacto, significa pacto. ¿Y qué forma tenía la letra Tab en paleohebreo? Él tenía la forma de la cruz. Por eso no es raro que ahora, en lugar del dintel de la puerta del primer éxodo, nosotros tengamos la cruz, porque tenemos el pacto. Tenemos los mismos maderos, pero tenemos el pacto que está sellado con la sangre del cordero, representado en la letra Tab, que a la vez se asemeja al dintel de la puerta, pero era con la forma de la cruz y la importancia de tener como significado el pacto. Entonces el Eterno, que ordena celebrar Pesach por estatuto perpetuo, aunque ya hubiera venido Yeshua. ¿Por qué? Pues porque Yeshua vino a recogernos. Así que el proceso sigue y la fiesta de Pesach se sigue celebrando. Después que viene la ordenanza del pan sin levadura, Éxodo 12:15, nos dice que pues, nosotros por 7 días tenemos que comer panes sin levadura. El primer día dice, ya no puede haber levadura en la casa.
¿Qué significa? Ya lo hemos visto, sacar de la casa nuestra, no solamente la levadura física, sino todo el pecado. Ahora, en el primer día es un día de santa convocación y el séptimo día también, no se hará ningún trabajo, o sea que es un día de reposo. Y se guardará la fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en ese mismo día vuestras huestes de la tierra de Egipto salió Israel de Egipto. Por eso guardaréis este mandamiento por costumbre que perpetua. Fíjense lo interesante. ¿Qué día tenía que morir el cordero? El 14. El día 15 del mes es luna llena. ¿Por qué tenía que ser en esa noche luna llena? Porque iban a salir al desierto. Esa iba a ser, digamos, que la luz natural que los iba a acompañar a ellos. Dos fiestas son ordenadas en luna llena, que son Pesaj, y el pan sin levadura, y Sukkot. Ahora, entonces dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y que nos advierte que esto es para todos, para el extranjero y para el natural. Aquí voy a hacer énfasis en algo que de verdad hay que hacerlo. Por favor, ustedes, el Eterno nos dice muy claro que entre el nacido de los hijos de Israel y el extranjero que habita en medio de Israel, habrá una misma Torá. No hay una Torá para los judíos y una Torá para los gentiles. No existen las tales leyes noágidas. Por favor, cuando ustedes oigan a alguien que les está hablando de las leyes noágidas, salgan huyendo, que puedan reconocer las falsas enseñanzas, pero a la distancia. Ustedes no pueden ir en contra de lo que el Eterno dice. La ordenanza de Pesaj es para todos, todo el que quiera venir, no importa si no es judío, si vino a través de Yeshua, la misma ordenanza que para el judío va a tener todo el gentil que a través de Yeshua es injertado en el olivo de Israel. En Éxodo 12:21 dice, Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad el Pesaj, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes que estarán allí, estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas hasta el día siguiente. ¿Por qué quiero hacer énfasis aquí en el hisopo? ¿Por qué con hisopo? Porque había que ponerlo con hisopo. El hisopo, más adelante, cuando la Torá es dada, es usado en el tratamiento de la lepra, en el sacrificio de la vaca roja. Y el mismo Salomón, en Primera de Reyes 4:33, dice que hacía disertaciones acerca del poder medicinal que había en el hisopo. O sea, de todo lo que había, el hisopo sirve para purificar. El rey David en el Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Es como con el hisopo y la sangre, es como el Eterno une los dos elementos para limpiarnos de toda maldad del pasado. Él dice entonces que ya una vez que hubieran puesto la sangre, nadie podría salir, porque el Eterno pasaría hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Fíjense lo interesante que más adelante el Eterno nos ordena poner en la puerta de la casa la mezuzá. La mezuzá como una manera, ya no podemos poner sangre en el dintel, la sangre ya sabemos cómo la obtenemos, ahora ponemos la mezuzá. La mezuzá es la manera como el Eterno nos ha dicho que marquemos nuestras casas para tener su protección, para que Él mismo sepa que esa casa le pertenece. Pero mucho cuidado, no es poner la mezuzá para hacer cosas indebidas en la casa. Esto es una gran responsabilidad. Y esto se guardará, ¿qué? Nos dice, por estatuto perpetuo. Y cuando entren en la tierra que el Eterno les va a dar, o sea, cuando ya vamos para rumbo a la tierra prometida, si los hijos les preguntan, ¿qué es ese rito? Ustedes responderán, es la víctima del Pesaj de Yahweh,
el que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y todo se hizo tal como el Eterno lo había ordenado. Entonces, ¿qué pasó? Ya sabemos, a medianoche pasó todo, la plaga, todo tal como había sido anunciado, fue ejecutado por el Eterno. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros, el faraón los llama, y les dice: salid vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Yahweh, tal como como habéis dicho. Por fin Faraón ya da la orden: tomad entonces también las ovejas, las vacas, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa de echarlos de la tierra. Ellos ya querían sacarlos de todo este dolor que habían visto. Todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Que eran estas masas sin leudar? El pan sin levadura, que es ordenado. Pan que no tiene levadura no alcanzaba a leudar. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, oro y vestidos. Ya vimos para qué, para el tabernáculo. Y el Eterno le dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Entonces, fíjense en esta imagen, qué es lo que nosotros tenemos hasta acá ordenado para que nosotros podamos entender el Pesaj nuestro. El Pesaj nuestro se basa en el cordero de Pesaj, que es Yeshua, en el pan sin levadura, que representa sacar todo el pecado de nuestro alrededor, en las hierbas amargas o el maror, que es para recordar cuánto sufrimos nosotros cuando estamos en el mundo y no tenemos la protección del Eterno. Y por último, la reunión ahora familiar de nuevo, cuando nosotros tenemos que contar esta historia a nuestros hijos para que ellos también estén persuadidos de la ordenanza de cada año y estén preparados para el tiempo del segundo éxodo. Aquí ya entonces sale el pueblo de Israel y sale dándonos una lección muy interesante. Nos dice que la primera jornada, partieron los hijos de Israel, la primera jornada del pueblo de Israel fue de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Pueden creer eso? Entonces, ¿por qué es muy interesante? Porque Ramesés es la ciudad del sol, y fueron hasta Sucot, que significa tabernáculo, protección del Todopoderoso. En Sucot fue en el sitio donde Jacob instaló los dos campamentos, en Bereshit 33 o Génesis 33. Entonces, fíjese, ¿de qué nos está hablando esta primera jornada? De la jornada de nosotros. ¿Nosotros de dónde salimos? Del sol, de la Iglesia Católica. Salimos de ahí y vinimos a Sucot. Vinimos bajo la protección del Todopoderoso. Porque acordémonos que Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Él por eso nos tiene que traer al pueblo de Israel. Así que esa jornada primera tiene que ser dejar atrás el sol y salir en busca de la protección, salir al desierto en busca de la protección del Todopoderoso. Ahora, ¿esto qué nos hace concluir? Que el Pesaj es solo para Israel. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado. Es una noche de velar. Esa noche deberán guardarla para el Eterno todos los hijos de Yahweh por sus generaciones. Por eso celebramos el Pesaj, para nosotros recordar por todas las generaciones. Pero hace una advertencia al Eterno: ningún extraño comerá de ella. Recordemos, no podemos invitar a la cena de Pesaj personas que no estén guardando la Torah, personas que no tengan ya todo muy definido su identidad israelita.
Es muy importante. El extraño que venga a la fiesta, a celebrar el Pesa, de acuerdo a las palabras mismas de Pablo, va a estar comiendo juicio para sí mismo. Le vamos a hacer un daño. No invitemos personas simplemente por invitarlas, o al hijo que está en desobediencia, pues por no dejarlo afuera. No, no podemos hacerlo porque traemos juicio sobre esa persona. Ahora, en las instrucciones de que nos habla también, dice que si dijo el Eterno a Moisés, verso 43, ningún extraño comerá de ella, todo siervo comprado por dinero comerá el Pesach después de que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, no llevarás carne afuera, toda la congregación lo hará. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la importancia de entender el tema de la circuncisión. Primero hay una circuncisión de corazón, que es la primera que se debe exigir. No una persona inconversa, como les decía, una persona que ya está en pacto con el Eterno puede entrar a Pesach. Pero una vez que la circuncisión de corazón sea hecha, es necesario también que la persona empiece a buscar la manera de entrar en el pacto de la circuncisión. Yo no voy a entrar aquí en el tema y les pido que ustedes vean el estudio que se llama El Pacto de la Circuncisión en mi muro de YouTube, para que ustedes puedan entender por qué la importancia de la circuncisión. Fíjense cómo nos dice acá el Eterno: si un extranjero que more contigo quiere celebrar Pesach, primero tiene que ser circuncidado y luego la celebrará y será como uno de la nación. Esto es un proceso que hay necesidad de continuarlo. Yo he aprendido a lo largo de estos 20 años con varios rabinos con los que he estado, que permiten que personas, pero que ya estén comprometidos en el Shabbat, en las fiestas, en la comida, en la Torah en general, si aún no se han podido circuncidar físicamente, tomen el Pesach con el compromiso de buscar la circuncisión en ese siguiente año, de buscar entrar en el pacto. Hay muchas personas que no lo permiten, pero de todas maneras nosotros tenemos que recordar algo, que el pueblo de Israel en el desierto no fue circuncidado. Ellos se circuncidaron cuando ya llegaron a la tierra prometida. De manera que son, digamos que variantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, en Efesios, recuerde que nos habla de que nosotros adquirimos la ciudadanía de Israel, así que como ciudadanos de Israel tenemos que entrar en el pacto de Abraham, dado a Abraham, de la circuncisión, y tenemos que entrar en el pacto también de la celebración de las fiestas, y en este caso del Pesach. Vamos a Éxodo 13, el que nos habla de los primogénitos. El Eterno entonces ordena consagrar los primogénitos. El que abre matriz entre los hijos de Israel debe ser consagrado al Eterno. ¿Por qué? Porque acaba de hacer juicio contra los primogénitos de los egipcios. Ahora él pide que los primogénitos, tanto de los hijos de los israelitas como de los animales, sean consagrados a él. Fíjese, ¿cumplió Yeshua este requisito? Sí, nos dice en Lucas 2:22, que se presentaron para cumplir, cumplido los días de la purificación, se presentaron para, conforme a la Torá de Moisés, a Jerusalén para ser presentado en el templo. Como está escrito, dice el verso 23, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Aquí ¿por qué nos habla de 2 tórtolos? Porque sabemos por este dato que José y María, eran muy pobres, y ellos tenían que cumplir con la ordenanza de las personas menos pudientes, que era presentar 2 tórtolas o palominos. Ahora, Moisés entonces reitera la celebración de Pesach. Moisés vuelve y les habla al pueblo todas las instrucciones de Pesach, todas las instrucciones del pan sin levadura, y les recuerda que guardar toda esta instrucción es la que pone una señal sobre la mano
y un memorial delante de los ojos. Siempre hemos hablado de los tefilín, por ejemplo, que los reemplazan, pero tenemos que verlo también como esa señal. Ahora, por último, ya terminamos esto con esta revelación que es muy hermosa, que es ilógica para los que no conocen a Yeshua. Absoluta, por eso es que sabemos que Yeshua es la piedra angular. Quitamos a Yeshua y no entendemos, pero cuando tenemos a Yeshua lo entendemos. Miren la ordenanza. Cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, ya lo vimos. Asimismo el nacido de todos los animales serán de Yahweh. Pero todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Si nacía un primogénito de asno, tenía que ser redimido con la muerte de un cordero. ¿Por qué? ¿Eso qué sentido tiene? Si ustedes leen los comentarios, eso no tiene, para los que no creen en Yeshua, eso no tiene ningún sentido. Pero nosotros, ¿por qué sabemos que tiene sentido? Porque en Oseas 8, 9, 11, Efraín es llamado un asno montés. Entonces, el asno tiene que ser redimido por un cordero. Efraín, la casa de Israel, tiene que ser redimida por un cordero. Efraín abandonó la Torá. A Efraín le fue anunciado desde siempre que el que habitó en la zarza, que es Yeshua, sería su protector. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno le está revelando a Moisés proféticamente? Que un día, cuando Yeshua entró sobre el asno, él lo que les estaba diciendo era: yo soy el cordero, que voy a morir en lugar de este asno, que es la casa de Israel, o la casa de José, o Efraín, o toda la casa de Judá que ha abandonado la identidad y la Torá. Porque gran parte de la casa de Judá se ha vuelto secular. Si ellos quieren volver a ser parte del pueblo, necesitan hacerlo a través de Yeshua. Pero fíjense, esta es de las enseñanzas más hermosas que nosotros podemos ver, y la que nos refleja la importancia de saber de Yeshua. Cuando Yeshua apareció en el asno en el día 10, era el cordero de Pesach sobre el asno que iba a ser redimido. Y ese asno, de acuerdo a Oseas, ese asno es Efraín. Ese asno éramos nosotros, todos los que no habíamos conocido la Torá, los que ni teníamos idea que éramos parte del pueblo de Israel. Así que terminamos con esta revelación tan hermosa, terminamos esta porción de la Parashá. Yo creo que aprendimos tanto. Yo sé que es mucha información. Miren el video por partes, aprendan, pregunten si tienen alguna duda, pero tenemos que rescatar que verso por verso trae una enseñanza, porque todo esto para nosotros es nuevo. No es igual, digamos, al pueblo judío que lo ha celebrado por siempre. Esto para nosotros es nuevo, por eso tenemos que aprender de verso por verso de la Torá. Pero con tantas maravillas entendemos que de verdad esto se hace un tiempo de mucha bendición y un tiempo en el que nuestros ojos están siendo abiertos para que tengamos esa protección en este tiempo final. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos guarde y nos dé un Shabbat lleno de su presencia. Y cada día que su presencia esté y su protección esté sobre nosotros. Que nos dé la posibilidad de una vida nueva, que ponga gracia sobre nosotros. Que el Eterno nos bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.